Para la función f de x es igual a 1 dividido por la cantidad x más 4 menos 5, queremos encontrar el dominio, el rango, la asíntota horizontal y la asíntota vertical. Para este ejemplo, utilizaremos una transformación o traducción de la función básica g de x igual a 1 dividida por x para ayudarnos a determinar esta información. Este video asume que estamos familiarizados con él. La función básica g de x es igual a 1 dividida por x que se representa gráficamente aquí. Con el dominio o conjunto de todas las entradas posibles, serán todos los números reales excepto que x no puede ser igual a 0. Porque si x fuera igual a 0, tendríamos una división por 0 que no está definida. También tenemos una asíntota vertical de x igual a 0, que es esta línea vertical aquí. Observe cómo el gráfico se acerca a esta línea vertical, pero nunca la cruza. Y luego el rango o conjunto de todas las salidas posibles serían todos los números reales, excepto que y no puede ser igual a 0, porque una fracción donde el numerador no es 0 nunca será igual a 0. Y mirando el gráfico, observe cómo también tenemos una asíntota horizontal de igual a 0. A medida que el gráfico se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha, se acerca a la línea y es igual a 0. Ahora desde aquí, debemos reconocer que g de x es igual a 1 dividido por x. Entonces la función dada f de x sería igual a g de la cantidad x más 4 menos 5. Entonces, para g de la cantidad x más 4, sustituimos o reemplazamos x con la cantidad x más 4, y luego tenemos menos 5. A partir de aquí, si sabemos de traducciones, deberíamos reconocer que g de la cantidad x más 4 sería g de x desplazada a la izquierda 4 unidades, y luego menos 5 que desplazan g de x 5 unidades hacia abajo. Repasemos los desplazamientos horizontales y verticales utilizando una animación. Entonces, en azul, tenemos la gráfica de la función básica g de x igual a 1 dividido por x, y las asíntotas están representadas en rojo. Entonces, mirando a la izquierda ahora, observe que si a es igual a 0 y b es igual a 0, tendríamos la función básica y es igual a 1 dividida por x. Ahora, para ver cómo el valor de a afecta el gráfico. Si a es positivo, observe cómo la gráfica se desplaza a la izquierda de una unidad, y también lo es la asíntota vertical. Si a es negativo, el gráfico se desplaza a la derecha a unidades, y también lo es la asíntota vertical. Entonces esta podría ser la dirección opuesta a la que estábamos pensando. Porque, de nuevo, si a es negativo, el gráfico se desplaza hacia la derecha. Si a es positivo, el gráfico se desplaza hacia la izquierda. Ahora, veamos cómo b afecta la gráfica. Si b es positivo, la gráfica se desplaza hacia arriba b unidades, y también lo es la asíntota horizontal. Y si b es negativo, el gráfico se desplaza hacia abajo b unidades. Y también lo es la asíntota horizontal. Así que reconozco en esto que deberíamos poder determinar toda la información que necesitamos sobre la función dada f de x. Si sabemos que f de x es g de x desplazada 4 unidades hacia la izquierda y hacia abajo 5 unidades, cambiemos la asíntota vertical de g de x 4 unidades hacia la izquierda, que debería estar aquí. La ecuación de la asíntota vertical es ahora x igual a 4 negativos. Y luego, debido al menos 5 aquí, ahora desplazaremos la asíntota horizontal hacia abajo 5 unidades, que sería 1, 2, 3, 4, 5, que deberían estar aquí. Entonces, la nueva asíntota horizontal o la asíntota horizontal para f de x debería ser y es igual a 5 negativos. Avancemos y registremos esta información. Ahora sabemos que la asíntota vertical es x es igual a 4 negativos, y la asíntota horizontal es y es igual a 5 negativos. Antes de determinar el dominio y el rango, avancemos y grafiquemos nuestra función f de x. Por ejemplo, tomamos este punto aquí y lo desplazamos hacia la izquierda 4 unidades y hacia abajo 5 unidades. Estaría aquí y luego, a partir de aquí, esta parte del gráfico se acercaría a las asíntotas horizontales y verticales. Algo como esto. Y luego, si tomamos este punto en g de x para encontrar el punto correspondiente en f de x, podemos desplazar este punto hacia la izquierda 4 unidades y hacia abajo 5 unidades, que deberían estar aquí. Y, nuevamente, esta parte del gráfico se acercaría a las asíntotas horizontales y verticales. Entonces, al conocer nuestras transformaciones, podemos determinar fácilmente la gráfica de f de x. Ahora, también determinemos el dominio y el rango.
El conjunto de entradas o valores X serían todos los números reales excepto donde tenemos esta ruptura en la gráfica de X es igual a 4 negativos. Entonces el dominio es todos los números reales excepto que X no puede ser igual a 4 negativos. Observe cómo si X fuera negativo 4, tendríamos una división por 0 que no está definida. Y finalmente, el rango o conjunto de todas las salidas posibles o valores y serían todos los números reales, excepto donde tenemos esta ruptura en el gráfico. En X es igual a 5 negativos, por lo que el rango es todos los números reales excepto que, y no puede ser igual a 5 negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.